Bendiciones, saludos, sean todos bendecidos. Bienvenidos a otro video más de Los Entendidos Resplandecerán. Sabemos que Dios está usando estos videos para traer un poco más de entendimiento y de las cosas que el Señor anhela enseñarnos en nuestras vidas. El día de hoy quiero hablarte del poder del orar en lenguas. Quiero hablarte del poder tremendo que hay del don de lenguas y explicarte un poquitito, y obviamente súper rápido, tenemos solo 10 minutos en este video para tratar de explicarte esto, pero lo que quiero que quede más marcado y más claro es que hay un poder sobrenatural que está en el orar en lenguas. Por eso es que vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos está hablando y lo que dice su palabra. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 para empezar, por favor. Y si hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que hace ruido. Mira el verso, cómo empieza la partecita de 1 Corintios 13. Si hablase en lenguas humanas y angelicales. Hay un don que Dios nos ha dado que es el don de lenguas. Y el don de lenguas se divide en dos áreas, lenguas angelicales y lenguas humanas. ¿Ya? Porque el don de lenguas no solamente es para hablar idiomas, el don de lenguas no solamente es para hablar el idioma angelical, el don de lenguas se mueve en ambos. Y si decimos que es don, es que nos estamos basando en 1 Corintios 12, versículo 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, a otros el hacer milagros, a otros profetizar, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Entonces ahí dice diversos géneros de lengua. O sea, quiere decir que hay variedad de lenguas. O sea, no solo hay una, hay géneros de lengua. Hay lenguas angelicales, hay lenguas humanas. En las lenguas humanas hay varios géneros. Español, inglés, francés, alemán. Hay cientos de idiomas. Entonces, aquí nos está hablando de un don que se despierta. Uno, para las humanas, para que los humanos puedan recibir la palabra de Dios, para que de manera sobrenatural hables otros idiomas. Y eso le pasó a los discípulos en Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu de Dios, se derramó sobre ellos y ellos empezaron a hablar idiomas. Y la gente que venía de las otras naciones, al escuchar su idioma, quedaron maravillados de ver a judíos, a hebreos, hablando su idioma y recibieron al Señor. Entonces ahí podemos ver de que el primer tipo de lenguas es las lenguas humanas, como dice Corintios 13. Pero el segundo tipo de lenguas son las lenguas angelicales, que es una lengua en un idioma angelical, es una lengua del idioma de tu espíritu, es una lengua del idioma del Espíritu Santo, que obviamente no es español, no es inglés, esos son idiomas humanos. Te estoy hablando de un idioma angelical, un idioma celestial, un idioma más allá. Y así como Dios creó esto, obviamente el diablo también creó las lenguas demoníacas, porque él tiene también su idioma donde tiene lenguas demoníacas. Hoy quiero hablarte del poder de las lenguas angelicales, hoy quiero hablarte del poder de la lengua del Espíritu, de este idioma celestial que el Señor nos ha regalado, que es por medio del don. Qué lindo es tener los idiomas, y si Dios te ha regalado la facilidad de poder hablar idiomas, tienes el don de idiomas. Ahora que venga de manera sobrenatural para que sea más poderoso. Pero quiero hablarte el día de hoy de estos idiomas, de este idioma celestial, de estas lenguas angelicales. Como decía el versículo, hay lenguas humanas y angelicales. Quiero hablarte de las angelicales. ¿Por qué? Porque las lenguas angelicales desatan un poder de Dios poderoso. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 14, vamos a ver una comparación del don de lenguas angelical y vamos a ver una comparación con el don de profecía y el mover profético. Vámonos por favor a 1 Corintios capítulo 14. El verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira, nos pide que profeticemos, pero quiero hablarte del poder que está detrás del hablar en lenguas. Mira el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, punto número 1, el hablar en lenguas es para Dios, no es para los hombres. Ya, el hablar profecía es para los hombres porque es un mensaje de Dios para el hombre, pero el hablar en lenguas es un mensaje nuestro, de nuestro espíritu a Dios. ¿Y qué dice? Por el espíritu, porque habla misterios. Cuando tú estás hablando en lenguas, ¿qué estás desatando? Misterios de Dios. Estás desatando algo poderosísimo que es lo escondido del corazón de Dios, que es los misterios del Padre, que son misterios de revelación, misterios de la palabra, misterios del mover sobrenatural, misterios de lo que Dios está desatando y haciendo. Y por eso tenemos que andar en eso. ¿Ya? Entonces el versículo 2 es clave para entender. Hablamos misterios.
Misterios que el Padre lo entiende, misterios que los ángeles lo entienden, misterios que el mundo espiritual lo entiende, misterio que aquel que tenga interpretación de lenguas lo va a entender, porque es un misterio del cielo derramado aquí en la tierra. Entonces no estás hablando cualquier cosa, no estás desatando una queja, no estás desahogándote, estás hablando misterios. Si nosotros interpretáramos lo que estamos hablando en lenguas, son misterios sobrenaturales, son misterios del poder de Dios que tenemos que aprender a interpretarlo. Y cuando yo los hablo en lengua, empiezo a cambiar la atmósfera porque el misterio está transformando mi atmósfera. El misterio se está dando a conocer y ese misterio va a transformar mi casa, mi entorno, mi alrededor y va a empezar a invadir mi alma y mi cuerpo. Ese misterio tiene que empezar a llenar mi alma y mi cuerpo. Por eso orar en lenguas es tan poderoso que empieza a transformar algo dentro tuyo. Veamos lo que más dice este capítulo. Verso 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. El que habla en lenguas le habla a Dios. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica al resto. ¿Por qué? Yo estoy hablando lengua angelical, lengua que entiende el mundo espiritual. Estoy hablando un misterio de Dios. Ese misterio de Dios empieza a envolver y cambiar la atmósfera donde estoy. E inmediatamente empieza a transformar mi alma y mi cuerpo. Empieza a haber un movimiento de mi alma y mi cuerpo. Por eso dice, es para edificación personal. Profetizar edifica el cuerpo, pero orar en lenguas profetiza, edifica mi vida, transforma mi entorno, transforma lo que yo soy, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y empieza una edificación en mi vida. ¿Por qué? Porque las lenguas, los misterios de Dios empiezan a transformar, a alinear, a quitar lo que no es de Dios y a poner lo que es de Dios. Ahora, no es orar 3 lengüitas y oro y se acabó y me voy a mi casa a orar 5 minutos. No, te estoy hablando que te botes al piso y que ores en lenguas 3, 4, 5 horas, que ores en lenguas toda la noche. ¿Sabes? Uno de mis profesores de teología nos enseñaba que las veces que Jesús se iba a orar en la noche, y hay varios versos que él desaparecía, decía, me voy a ir a orar, y aparecía al día siguiente. Primer punto, él nos decía, era para orar en lenguas, que las palabras en hebreo que están en arameo, porque en el Nuevo Testamento los evangelios están en arameo, las palabras que explica ahí da a entender que él fue a tener una intercesión espiritual intensa, que es orando en lenguas. Entonces imagínate toda la noche orando en lenguas, toda la noche desatando este misterio, toda la noche teniendo una atmósfera del misterio de Dios, de la gloria de Dios, de lo que Dios anhela. Y vas a darte cuenta, y eso era lo segundo que él nos decía, que cada vez que Jesús salía de estos tiempos de intercesión a solas, intensos, pasaba un milagro. Caminó en las aguas. Dijo, me voy a ir a orar, y camina a las aguas, aparecen las aguas. Cuando él vuelve, aparece y encuentra a los discípulos y saca con desayuno, los espera con desayuno, aparecen pescado, de la nada aparecen cosas, los discípulos estaban llegando y los espera con el desayuno. Empieza a tener misterios y de un pescado saca el denario para pagar impuestos. Y vas a ver un montón de ejemplos que cuando Jesús tenía estos tiempos intensos de oración, que es orar en lenguas, provocaba algo sobrenatural y vivía inmediatamente algo sobrenatural. Y el que más fuerte fue caminar sobre las aguas, después de un tiempo de oración a solas, después de un tiempo intenso. Mira, en Getsemaní tuvo un tiempo intenso, donde oró, habló al Padre en español, pero luego oró en lenguas, al punto de que sudaba sangre. Fue tan intenso lo que él desató, que algo cambió en la atmósfera que lo llevó a vencer la cruz. Entonces, por eso dice edificación personal, porque este misterio va a empezar a invadir tu alma, este misterio va a empezar a invadir tu cuerpo, este misterio que es la palabra revelada de Dios, este misterio que es la gloria de Dios transformando, va a empezar a entrar en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, y obviamente va a cambiar todo el entorno. Pero eso es cuando tengas tiempos de oración poderosísimos y que permanezcas. Algo que Pablo nos manda constantemente a hacer es permanecer en oración, clamar en oración, porque él pasaba horas orando. Y tú vas a ver, entra al templo y empieza a orar. Y la palabra que utiliza ahí es en Hechos, es orar en clamor, orar en intensidad, orar en lenguas. Y se le aparece Jesús para decirle, vámonos. Y dice, tuve un éxtasis y vi a Jesús que me dijo, sal de aquí. Y empieza a tener una charla. Entonces, en lugares donde hay esa intensidad espiritual, en lugares donde hay ese orar en lenguas, permanecer en eso, vas a desatar este misterio poderoso de Dios para que tú y tu entorno cambien. Vas a desatar este misterio para que todo lo que está a tu alrededor reciba algo poderosísimo. Por eso dice el verso 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ya, es lindo orar en lenguas. Mayor es profetizar porque la gente es edificada, pero orar en lenguas te edifica a ti.
porque el misterio de Dios se empieza a levantar. Ahora, cuando hay alguien que le interprete, obviamente esa edificación va a ser general, pero empieza una edificación en ti, así que hay un poder sobrenatural en los misterios de Dios, y ese misterio se desata cuando oras en lengua, ese misterio se da a conocer cuando oras en lengua, ese misterio explota tu cuerpo, tu alma y el entorno cuando oras en lenguas angelicales. Así que este es el tiempo de moverse en estas lenguas angelicales, este es el tiempo de desatar ese movimiento de lengua, no 2 minutos, 3 minutos, que es lo que máximo uno ora. Uno empieza a orar en lenguas, pasaron 2, 3 minutos y creyó que oró la maravilla y se va. Y sí, te edificó, esos 2 minutitos provocaron algo. Pero si tú lo identificas a media hora, a 1 hora, a 2 horas de orar en lenguas y pasar solo en lenguas, vas a ver un alineamiento, porque primero tu alma no lo va a entender, porque son lenguas angelicales. Tu alma está tratando de entender el idioma que tu alma habla, el lenguaje que habla, ya sea español, inglés, pero también la moda, lo que dice ahora, está tratando de entender. Y obviamente la lengua la va a dejar bloqueada y se va a callar. Es una buena manera de alinear cuerpo, alma y espíritu para estar alineados al Espíritu Santo. Pero si tú estás en lenguas, tu alma no va a entender y se va a callar. Tu cuerpo no va a entender y se va a callar. Y es ahí donde el Espíritu de Dios va a empezar a obrar, a mostrar el misterio en tu cuerpo y tu alma, porque están callados, están sujetos al Espíritu de Dios, a tu espíritu, para manifestar algo grande y poderoso. Por eso es tan importante las lenguas angelicales. Oremos, por favor. Padre, te pido que derrames don de lenguas angelicales. Si alguien aquí que está viendo este video no tiene don de lengua, Espíritu Santo, hay una impartición del don de lenguas angelical para que cada uno reciba este misterio, esta edificación personal. Te pido por los que no tienen don de lenguas, hoy los reciben ahora en el nombre de Jesús, a causa de la fe y de esta palabra de poder que está en este video, en el nombre de Jesús. Y segundo, te pido porque los que ya tienen don de lenguas, que tengan una pasión por orar 1 hora, 2 horas, más de 30 minutos, clamados, orando en lenguas, y solo lenguas, para que eso provoque una transformación, esos misterios que está hablando, transforme su cuerpo, su alma, lo edifique y haya una transformación en la atmósfera natural, espiritual, en todo sentido, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que literalmente ese clamor de por lo menos media hora, 1 hora de lengua traiga esa transformación del misterio, muestra el misterio de Dios, misterio de milagros, misterio de revelación, misterio de poder de Dios, misterio de transformación. Esos misterios que están en el cielo son desatados por el Espíritu en las lenguas en el nombre de Jesús, para que algo grande, poderoso y glorioso suceda en el entorno de cada hijo tuyo. Hoy oro para que esto se haga realidad y sea poderoso y tremendo, y cada uno viva vivencias gloriosas y sobrenaturales de lo que tú haces, como Jesús cuando oraba en estos tiempos al salir vivía algo sobrenatural. Que nosotros al salir de estos tiempos vivamos cosas sobrenaturales, visitación angelicales, visiones, sueños, palabras poderosísimas, el misterio dándose a conocer para gloria y honra tuya. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Ora en lenguas, no 2, 3 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Te invito a que lo hagas y que vivas el poder de Dios transformando todo lo que eres, todo lo que tienes para gloria de Dios. Nos vemos en otro video de Los Entendidos Resplandecerán. Bendiciones.